Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta tarde vamos a hacer la presentación sobre un trabajo de termodinámica y fluidos para la Corporación Unificada CUN. Los integrantes somos Camila Andrea Herrera Ayala, de la ficha 51189, y este servidor quien les habla, Juan David Cuervo Campo, de la ficha también 51189, nuestra docente Adriana Lucía Benítez, de la Ingeniería Industrial. Vamos a ver lo que es la introducción de la termodinámica. La termodinámica es una de las ramas de la física que estudia el movimiento de los fluidos, la dinámica de los fluidos, el calor, la temperatura de un cuerpo y de cómo éste puede cambiar su estado con la ayuda de presión o calor, llegando al cuerpo a un punto de fusión, ebullición o solidificación. Dentro de la investigación se eligió uno de los criterios investigados por la termodinámica, el cual es conocido como fases de la materia, con el fin de que podamos entender y tener una claridad de qué es una fase de la materia, en qué estado puedo encontrar un cuerpo, o sea, la materia, ya sea en estado sólido, líquido, gaseoso, y cómo puedo modificar el estado de este cuerpo. También podremos ver cómo ocurre el cambio de un cuerpo de sólido a líquido, llegando a su punto de fusión y de cómo éste, al volver a su temperatura ambiente, vuelve a solidificarse. Dentro del estudio abordado también tendremos oportunidad de ver cómo las fases de la materia es aplicado a diario por nosotros mismos, al hacer algo tan simple como calentar agua, y también dentro de las industrias de cómo llevar un líquido como por ejemplo el metanol hasta su punto de ebullición, convirtiéndolo en un gas, para posteriormente pasarlo por un catalizador ocasionando una reacción química, convirtiendo el gas metanol en un gas formol donde luego este gas se condensa. Ahora vamos a ver lo que son los objetivos. Bueno, los objetivos, el primero es conocer las ramas estudiadas por la termodinámica. El segundo es conocer qué son las fases de la materia. Tercero, tenemos profundizar en el comportamiento de cada cuerpo partiendo de su estado, ya sea sólido, líquido, gaseoso y cómo puedo modificarlo. Dar a conocer cuándo y cómo cambio el estado de un cuerpo. Y quinto, aplicar los recursos investigados dentro de esta materia termodinámica y fluidos y aprendidos al campo laboral y profesional. Ahora bien, vamos a ver como tal el mapa conceptual que tenemos sobre la termodinámica, ¿cierto? Y tenemos como eje principal termodinámica y fluidos. Esta, esta materia o esta rama de la física estudia varios procesos, ¿cierto? Como lo son los fluidos en movimiento o en reposo, ¿cierto? Y de ahí vamos a mirar cómo así que fluidos en movimiento o en reposo, ¿cierto? Estudia lo que es la dinámica de los fluidos y la estática de los fluidos. Dentro de esto está lo que es la viscosidad, que es la resistencia que tiene una sustancia a fluir libremente por un conducto, ¿cierto? Bueno, también tenemos como tal la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la que estudia la temperatura, el calor y el trabajo de un cuerpo en cualquier condición. ¿Cómo así que en cualquier condición, cierto? Sabemos y como lo veíamos en la introducción, que cualquier condición me está afirmando de que puede ser en estado líquido, sólido o gaseoso. La termodinámica también se encarga de estudiar lo que es el calor. ¿Y qué es el calor? Es la energía contenida por un cuerpo y transferible a otro cuerpo. ¿Cómo se puede transferir el calor de un cuerpo a otro cuerpo? Encontramos tres situaciones. La primera que es la conducción, ¿cierto? Que es por medio del movimiento de un fluido. La otra es la radiación
que es por medio de la agitación de las moléculas, y la otra es la convección a través de ondas electromagnéticas. También estudia lo que es la temperatura. La temperatura es la magnitud física que expresa el estado térmico de cualquier cuerpo, ya sea frío o caliente. ¿Y cómo podemos medir la temperatura de un cuerpo? ¿Cómo puedo saber yo qué temperatura tiene el cuerpo que voy a investigar, la materia que voy a investigar, el elemento que voy a investigar? Vamos a mirar unos que es el primero en grados Fahrenheit, ¿cierto? Y el símbolo para esto es una F, y fue propuesta por Gabriel Fahrenheit en 1724. La otra es los grados Celsius. Se presenta con el símbolo C y la propuso Andrés Celsius en 1742, un filósofo y astrónomo sueco. Y la otra es en Kelvin. Kelvin se representa por la letra K y no lleva ningún símbolo. Fue creada por William Thomson. Esta fue establecida en el Sistema Internacional de Unidades en 1954. Ahora vamos a ver lo que son las fases de la materia, que también la estudia la termodinámica, que más adelante de esta presentación vamos a ver más a profundidad este tema. Fases de la materia es el cambio que ocurre en un cuerpo a causa de temperatura, calor, presión, etcétera. Como ya lo habíamos mencionado ahora, estos elementos se pueden encontrar entre líquido, gaseoso y sólido. Cuando un sólido pasa a gaseoso, se le conoce como punto de fusión. Y cuando un líquido pasa a gaseoso, se le conoce como punto de ebullición. Es lo mismo que cuando un líquido pasa a sólido, se le llama condensación, es solidificación, ¿cierto? También vamos a ver dentro de este mapa conceptual lo que son las leyes de la termodinámica. La ley 0, que es el equilibrio térmico, la ley 1, que es la conservación de la energía, la ley 2, que es el aumento temporal de la entropía, y la ley 3, la imposibilidad del cero absoluto. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra diapositiva, que es una infografía, ¿cierto? Una infografía que nos habla más acerca de las fases de la materia. Las fases de la materia se identifican por sus características: temperatura, ambiente. Podemos encontrar tres fases de la materia: sólido, líquido y gaseoso, dependiendo de los siguientes factores que podemos saber en qué fase se encuentran las sustancias. Una de estas es la estructura interna. Esta estructura es diferente en cada fase. En los sólidos es diferente en los líquidos y a su vez en los gases. Otro factor que influye es la temperatura. En la temperatura el cambio de fase lo podemos ver en el aumento o disminución de la temperatura de una sustancia. Una sustancia puede cambiar de fase dependiendo en qué temperatura se encuentre. Ahora otro factor es la presión. En la presión no es necesario ver una modificación en la temperatura para que haga un cambio de fase. No, con que tan solo se dé un aumento de presión se puede producir un cambio de fase, ¿cierto? Vamos ahora a la otra infografía. También tenemos dos partes y aquí es donde vamos a ver la aplicación de las fases de la materia dentro de una planta química. Tenemos acá la ilustración de una planta química que fabrica formol a base de metanol, ¿cierto? Entonces, dentro de esta planta química, el metanol viene en un estado líquido y por un proceso con ayuda de vapor, una fuente de energía, empiezan a evaporar el metanol, a convertirlo en un gas. Después de esto, este gas
pasa a un lecho catalítico donde ocurre una reacción química, ¿cierto? Con la ayuda de temperatura. Entonces pasa por el catalizador convirtiendo o ocasionando la reacción química a formol gas. Entonces, miren que aquí es muy interesante porque podemos ver cómo el metanol llega líquido a una planta, pasa por unos ductos con la ayuda de una energía, se evapora, pasa por un catalizador, se convierte en formol y ese formol pasa a una torre de absorción donde vuelve y se condensa al líquido, pero ya no en estado metanol, sino en estado formol. Hola, muy buenas tardes. Bendiciones para todos. Espero que se encuentren bien. Esta tarde vamos a ver un experimento, fases de la materia, trabajo para termodinámica de fluidos de la Corporación ACUR. Y necesitamos los siguientes elementos. Vamos a utilizar estaño sólido, una cuchara de helados, una cuchara normal, un encendedor y una fuente de energía. En esto nos está acompañando también mi hija Samantha, ¿cierto? Y vamos a iniciar. Entonces, inicialmente vamos a poner la cuchara, fuego, y vamos a poner el estaño. El estaño se encuentra en estado sólido, ¿cierto? Como ya lo hemos mencionado. Vamos a ver cómo este cambia de materia, pasando de un estado sólido a un estado líquido. Vemos que ahí ya se empezó a desintegrar, ¿cierto? Podemos ver cómo empieza a pasar de un estado sólido a un estado líquido, esto llamado punto de fusión. Ya ahí pasó nuestro estaño de un estado sólido a un estado totalmente líquido, como lo podemos ver acá. Y ya quitamos la fuente y vemos que el estaño vuelve a su estado natural. Vuelve y se solidifica, como lo vemos acá. Vamos acá y vemos que ya pasó otra vez. Hola, bueno, yo les voy a explicar un ejercicio aplicado donde vemos el cambio de los cambios de fases de la materia, donde vemos un cambio de sólido a líquido. El ejercicio dice así: ¿qué cantidad de calor se necesita para convertir un bloque de hielo de 10 gramos de temperatura menos 10 Celsius a líquido? Para hallar el calor usamos la fórmula calor es igual a masa por calor latente de función, pero esta fórmula la usamos cuando su temperatura de función está en 0 grados Celsius, pero en este caso tenemos una temperatura de menos 10 grados Celsius. Como la temperatura no está en 0 grados Celsius, necesito convertirlo a 0 grados y de ahí a líquido. Para eso necesitamos hallar dos calores más, uno de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius y el otro de 0 grados Celsius a líquido, para así tener el calor total que necesito. Entonces ahí es donde usamos la fórmula calor total es igual a calor 1 más calor 2. En este caso usamos el calor 1 más el calor 2, que el calor 1 sería el calor específico por la masa
por la variación de temperatura. El calor 2 sería la masa por el calor latente de función. Ahora solo reemplacemos. El calor 1, que sería el calor específico del hielo, que es de 0,5 por la masa, que es de 10 gramos, por la variación de la temperatura, que es de 10, más el calor 2, que es una masa de 10 gramos por calor latente de función, que es de 80 calorías. Sería 0,5 por 10 igual a 50, más 10 por 80 es igual a 850. Perdón, a 10 por 80, que es igual a 800. Ahora sumemos 50 más 800, que sería igual a 850 calorías sobre gramos. Y ese sería el calor que se necesita para llevar el bloque de hielo de su estado sólido a líquido. Aquí vemos un cambio de fase. Estamos viendo que necesitemos un calor de 850 calorías para poder llevar ese bloque de hielo de 10 gramos que estaba en una temperatura de menos 10 grados Celsius a líquido. Veremos las conclusiones. Dentro de toda la investigación realizada, podemos llegar a saber que la termodinámica estudia la temperatura, el calor y el trabajo de un cuerpo en cualquier condición. También que existen fluidos dinámicos estáticos en movimiento y en reposo. La termodinámica está compuesta por 4 leyes, la ley 0, 1, 2 y 3. También logremos darnos cuenta que la materia tiene 3 fases y que las fases de la materia es el cambio que ocurre en un cuerpo a causa de la temperatura, la presión, entre otras. Esas 3 fases serían sólido, líquido y gaseoso. También vimos que la temperatura se puede medir por 3 grados, el grado Celsius, el grado Kelvin y el grado Fahrenheit. Y también nos pudimos dar cuenta y aprender que el calor se transfiere por convección, radiación y conducción. En esta investigación realizada, tanto en nuestra infografía, mapa conceptual y todo nuestro trabajo expuesto en este video, podemos darnos cuenta el campo de la termodinámica y una de sus ramas, la cual es la fase de la materia y su cambio de estado líquido a gaseoso o viceversa, de sólido a líquido o de líquido a sólido, podemos concluir que cada cuerpo tiene un comportamiento dependiendo de su estado, temperatura o presión, dando como resultado un punto directamente a función o ebullición, y donde podemos entender por qué una sustancia puede solidificarse o evaporar. Aquí vemos la bibliografía. Hicimos un recorte de los recursos que usemos para guiarnos en este trabajo y poder mostrarles de dónde saquemos los temas. Tenemos una pequeña bibliografía donde vemos los links de cada uno de los recursos de los cuales nos guiemos para hacer el trabajo. Eso sería todo por el trabajo. Muchas gracias por su atención.